Hola, amadas hermanas y amigas auditoras. Hoy continuaremos con la lectura del libro Una mujer valiente en construcción. Autoras Chana Don y Débora Pizarro. Parte 2, capítulo 19. Orar para impactar, bendecir y ser libre. Estrategia número 9. En Efesios capítulo 6, verso 18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nosotras podemos hablar con Dios las 24 horas del día y los 365 días del año. Él está accesible en todo momento. Cuando abrimos nuestro ser, usamos nuestro espíritu, y la conexión de Dios contigo ocurre inmediatamente. Dios es muy accesible. Vamos a explorar las 3 barreras que pueden impedir esa conexión instantánea: el pecado, la incredulidad y la desobediencia. Sobre el pecado. Isaías capítulo 59, verso del 1 al 2 dice: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No existe nada tan mortal como la mentira que Satanás nos cuenta sobre Dios y el pecado. El enemigo intenta convencernos de que Dios no es quien dice ser, y el pecado no es como Dios afirma. Satanás es tan astuto que hace que Dios termine pareciendo que no es tan bueno, y el pecado que no es tan malo. Tal vez te asustes un poco con esto, pero piensa conmigo. ¿Cuántas veces no pensaste bien tranquila que Dios estaba siendo injusto contigo? ¿Eso no es hacer que Dios no parezca tan bueno? Una reflexión más. ¿Cuántas veces no pensaste que estaba bien que cayeras de nuevo en el mismo pecado, porque no era tan grosero como el pecado en el que una conocida tuya ya había caído una vez y a ella no le pasó nada? ¿Eso no es hacer que el pecado no parezca tan malo? Te recuerdo que no existe un pecadote ni un pecadito. Pecado es pecado. Todo, absolutamente todo lo que quita o distrae tu corazón de las cosas de Dios, lo que enfría tu corazón de las cosas de Dios y lo que disputa tu corazón con las cosas de Dios es pecado. Sobre la incredulidad. Hebreos capítulo 3, verso 12 dice: Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Satanás es un mentiroso e insistirá incansablemente en sacarte de la presencia del General, sembrando dudas en tu corazón. Cuando dudamos, la derrota está asegurada. Él sabe bien que la conexión Dios y tú con Dios es infalible en la guerra. Sobre la desobediencia. La incredulidad produce desobediencia. La desobediencia también trae muchos problemas a nuestra vida, pues los mandamientos de Dios son para protegernos. Cuando desobedecemos a Dios, salimos de su esfera de protección y nos volvemos soldados rebeldes, vulnerables al enemigo. Por tanto, estimada lectora, no vale la pena desobedecer. Nuestra seguridad está en oír y obedecer las órdenes de Dios. El pecado, la incredulidad y la desobediencia pueden desconectarte de Dios, pero gracias a Dios, nuestro General preparó un plan de rescate y nuestra reconexión puede ocurrir por una vida de oración constante. El enemigo le teme a una guerrera que ora, por eso intenta robarte tu tiempo de oración e impedirte al máximo que seas valiente, una mujer de guerra, una soldado conectada con Dios por medio de una vida de oración fervorosa. La oración te lleva a donde está Dios. No es solamente que Dios venga a la tierra, es más que eso. La vida de oración intensa te traslada a otra dimensión, la dimensión de la gloria de Dios.
A Satanás no le gusta nada de eso porque es terrenal y es allí donde logra engañarte con falsas promesas. Thomas Brock afirma algo muy fuerte al respecto. Satanás promete lo mejor, pero paga con lo peor. Promete honra y paga con deshonra. Promete placer y paga con dolor. Promete ganancia y paga con pérdida. Promete vida y paga con muerte. Todo engaño es mortal, y el enemigo va a intentar hacerte creer que nunca habrá juicio para tu pecado, incredulidad y desobediencia. Eso es mentira. Dios está accesible en todo momento para que no caigas en los engaños de Satanás. Por eso necesitas ser una soldado que ora. ¿Quieres construir valentía en ti? Ora. Siempre pienso que mientras oro, Satanás se queda completamente estremecido y furioso, porque el sonido de mi oración sube como un bálsamo a los oídos de Dios y como un zumbido irritante a los oídos de Satanás. Mientras oro, siento a Dios sonriendo y a Satanás enfurecido. Las cosas que Satanás intenta hacer para debilitarme, las rechazo con la palabra y la oración, y me vuelvo más valiente todavía. Ya enfrenté a Satanás muchas veces con la palabra y la oración. Lo que él intenta hacer conmigo es inundar mi mente de pensamientos negativos. Trae a mi memoria historias del pasado que me hieren mucho. Me recuerda pecados que ya confesé e incluso fueron borrados por Dios de mi historial, con el objetivo de hacerme sentir menos valiente. Cuando percibí que ese era su juego conmigo, tomé una decisión. Esto haré volver a mi corazón, por lo cual tendré esperanza. Esto está en Lamentaciones capítulo 3, verso 21. Empecé a orar por mí. Los recuerdos negativos poco a poco desaparecieron y algunos nunca más me perturbaron. La oración hace esto: extermina la acusación y desarma al acusador. Soldado, invierte tu tiempo en una vida de oración. Persevera a pesar de que algunas veces parezca agotador orar. Insiste aunque tengas la impresión de que nada esté cambiando. Tu oración hará cosas grandes, ocultas y poderosas que tal vez nunca sepas. Ya mencioné esto antes y vuelvo a decirlo porque es muy cierto en mi vida. Ningún asunto es tan pequeño que no merezca una oración. Esa estrategia construye en mí una vida constante de oración, y esa práctica se santificó, purificó y me hizo ser valiente para toda buena batalla. En 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 21 dice: así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Una vida de oración te prepara para toda buena obra, para todo tipo de batalla. Ora en todo momento, por todo, por ti, por tus compañeras de batalla, por las personas que te hieren, por las que necesitan de tu perdón, por las que fueron injustas contigo, por las que te desprecian. Ora sin miedo y la bendición ocurrirá en sus vidas. Eso ciertamente sucederá porque la mujer valiente es una mujer que bendice. La oración es orar en todo tiempo en el Espíritu. Entonces, debemos ser mujeres de oración en tiempos de guerra y también en tiempos de paz. Una soldado es vigilante y por eso sabe detectar las necesidades que las demás tienen. Cuando eso ocurre, ora por sí misma y por sus compañeras de lucha. Esta práctica disminuirá la distancia entre nosotras, porque todas estarán en el ciclo de oración juntas, y las tropas de mujeres valientes se volverán cada vez más temibles al enemigo. Orar por ti y por las otras guerreras es como renovar el oxígeno de la tropa. Al orar te salvas a ti misma para salvar a muchas otras vidas. Puedo relacionar esto con los protocolos de supervivencia de vuelo. Cuando el avión está listo para volar, los pasajeros reciben una orientación estándar de supervivencia para el caso que ocurra algún imprevisto durante el vuelo.
Todos los pasajeros reciben las mismas orientaciones. No importa si el vuelo será de larga o corta distancia. En caso de despresurización de la aeronave, cuando las máscaras de oxígeno caen, cada uno debe ponérsela a sí mismo antes de ofrecer cualquier tipo de ayuda a otra persona. ¿Sabe por qué? Porque si con tu buen corazón intentas ayudar a otros y te quedas sin oxígeno, puede ocurrir que no puedas ni siquiera socorrer a los demás ni salvarte a ti misma. Por eso, si te proteges antes, tendrás más alternativa de ayudar a otras personas. Espiritualmente es lo mismo. Necesitamos cuidar de nuestro oxígeno antes de administrar aliento de vida a otras personas. Si no estás bien espiritualmente, tu ayuda no será para edificación y muchas veces causará daños espirituales a las personas que dependen de tus cuidados. Una vida de oración es el protocolo de supervivencia más seguro que existe. La oración debe ser tu oxígeno. No puede faltar oxígeno para luchar. Si alguna cosa te roba la energía al punto de que te engañes, diciendo que no te sobra tiempo para leer la Biblia, para leer un libro espiritual, para rumiar la palabra profética con anotaciones e ir al encuentro exclusivo de Dios, porque todo tu tiempo está ocupado en servir y atender a las hermanas en el WhatsApp, por ejemplo. Ten cuidado, hay algo fuera de orden. Ante todo, sálvate, cuídate, protégete y estarás apta para llevar oxígeno a las demás soldados. Nada puede ser más prioritario que eso. No hay nada más increíble que una mujer espiritualmente bien. Una mujer así es muy peligrosa para el enemigo de Dios. Nunca serás completa y verdaderamente feliz si tu vida espiritual no es revitalizante, saludable y fervorosa. Cuando vencemos la batalla del día, contabilizamos una victoria para Dios. Cuando fallamos, contabilizamos la derrota para Dios. Aunque pienses que aún necesitas construir mucha valentía, no dejes que Satanás se dé cuenta de eso. Sé osada, sigue adelante y enfrenta al enemigo con la valentía que ya tienes. Tu valentía desanimará al enemigo. Cuando luchamos por nuestros sueños personales con anhelos de conquistas humanas, nuestra vida pierde la verdadera conexión con Dios. Pero cuando luchamos por las causas de Dios, todo cambia para mucho mejor y empieza a tener sentido. Nos volvemos personas más livianas y desapegadas. Las cosas que antes nos fascinaban no nos atraen más. Los pecados que nos esclavizaban ya no nos condenan. Los vicios que nos aprisionaban no nos atan más. Somos mujeres liberadas cuando oramos por nosotras mismas y por los demás, y cuando luchamos juntas por causas de nuestro general. Dios siempre será bendito y lleno de gracia. Él jamás rechazará la oración de una soldado. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Esto está en Salmos, capítulo 66, verso 20. Nos vemos en el próximo audio, que da comienzo al capítulo número 20 de la parte 2 de este libro, que llevará por título La orden del general, la voz del coronel y la obediencia del soldado.